Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos acerca de present continuous. ¿Sí? Es el segundo tiempo gramatical entonces que estamos aprendiendo. Ya hemos visto el primer tiempo gramatical al verbo to be, ¿verdad? The verb to be. Entonces, ahora vamos a continuar con el segundo tiempo gramatical, que es present continuous, ¿sí? El presente continuo. Ahora, es importante, así como hemos visto este primer tiempo gramatical, el present of verb to be, ¿no? El verbo to be, sí, hemos indicado, ¿verdad? Que el present of verb to be lo utilizamos o lo usamos, ¿no? Para poder expresar profesiones, ¿sí? Nacionalidades, edades, ¿sí? Adjetivos, sentimientos, ¿no? Sensaciones, ¿sí? Podemos expresar nuestro nombre, nuestra edad y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, con el present of verb to be, el presente del verbo to be, ¿sí? Expresamos todo eso, ¿bien? Ahora, con este segundo tiempo gramatical, con el present continuous, el presente continuo, ahora lo que el presente continuo expresa, ahora es una acción, ¿sí? Son acciones. Pero en este caso, como el tema lo dice presente continuo, entonces es una acción del presente, ¿sí? De tiempo presente, pero que nos indica que la estamos realizando en este momento. Por ejemplo, en este momento, ¿no? En este momento yo estoy hablando, ¿no? En este momento estoy sonriendo, ¿no? En este momento estoy pensando, ¿no? Y esas terminaciones, vean, la terminación hablando, ando, ¿no? La terminación sonriendo, ¿no? Endo, ¿verdad? Mirando, mirando, ¿no? La terminación ando. Sí, entonces este presente continuo, como ven en español, tiene esa terminación ando, endo, sonriendo, hablando, mirando, ¿verdad? Enseñando. Entonces, estas terminaciones ando, endo, en inglés significa esto, esta terminación ing, ¿sí? Esa terminación ando, endo que nosotros expresamos en español significa esto en inglés, el ing. Eso es, esas terminaciones ando, endo, ¿sí? Ahora, para que nosotros, ya que hemos indicado que en el presente continuo vamos a indicar acciones que estamos realizando en este momento, ¿sí? Entonces quiere decir que las acciones vienen a ser los verbos, ¿sí? O los verbos vienen a ser las acciones, ¿sí? Todo lo que realizamos, como mirar, ¿no? Sonreír, hablar, comer, enseñar, trabajar, ¿no? Entonces, a estas acciones, a los verbos, les vamos a agregar esta terminación ing, ¿sí? Entonces, todos los verbos, todas las acciones tienen que ir con este agregado del ing, pero para eso hay ciertas reglas. No es que a todos los verbos de canto les vamos a agregar este ing, ¿sí? Este ing. No, no es tanto así. Entonces hay algunas reglas que van para algunos verbos. También no son para todos, sino para algunos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con esta primera regla. Yo le he puesto acá cómo le vamos a agregar ing. How to add ing. Cómo agregarle este ing a los verbos, ¿sí? Ahora, para eso también es importante poder practicar verbos, ¿sí? En una clase anterior ya les he dado algunos verbos, ¿sí? Entonces pueden usar esos verbos también que tienen en esa lista para poderle aplicar las reglas del ing. Bien, vamos a iniciar con la primera regla, ¿sí? Dice la E, at the end, ¿sí? Y esta vocal, y at the end. Entonces cuando nos encontremos con la vocal E, dice al final. Por ejemplo, yo he puesto acá dos ejemplos que pueden indicarme esto. El verbo drive, el verbo conducir, manejar, y el verbo dance, ¿sí? El verbo bailar. Entonces tengo el verbo drive. Vamos a explicar primero el verbo drive. El verbo drive termina en la vocal E, como dice aquí, bien. La vocal E está al final,
sí, pero tiene que estar la regla número 1, me indica que la E, esa vocal E, tiene que estar ahí, solita al final. No puede haber ninguna otra vocal a su costado, ¿sí? Tiene que estar esa vocal E solita, como aquí. Al costado de esa E que tenemos una consonante, ¿sí? La V. Entonces, sí está sola, no hay ninguna otra vocal a su costado. La E está sola, ¿sí? Aquí entonces vamos a, la regla dice, si la E está sola, dice, la vamos a eliminar, ¿sí? Entonces la E la vamos a eliminar porque está solita al final. Entonces el verbo drive se convierte, vamos a hacerlo con rojito mejor. Entonces el verbo drive se convierte en driving, right? Drive, driving. ¿Listo? Manejar, inicialmente el drive, driving, manejando, right? Ahora vamos con el siguiente ejemplo. El verbo dance, también al lado de la E, ¿no? La E está al final, está sola, porque sí, está sola, ¿verdad? Porque a su costado hay una C, ¿sí? Una consonante, la C. Entonces, pues sí, está sola la E. Entonces la vamos a agregar igualmente. La vamos a eliminar, ¿sí? La vamos a eliminar y vamos a agregarle el ing, ¿sí? Entonces, dance, ¿sí? El verbo en su forma base, ¿sí? Entonces tenemos dance, dancing, dancing, ¿listo? Bailar, bailando, ¿sí? Manejar, manejando. Bien, entonces la regla, repetimos una vez más, la regla número 1 es para los verbos que terminen en la vocal E, pero que la E se encuentre sola al final, que no haya ninguna otra vocal a su lado. Entonces, si cumple esa regla, no hay ninguna otra vocal a su lado, entonces a él la vamos a eliminar y le agregamos el ing al respectivo verbo. Entonces tengo drive, driving, dance, dancing. ¿Listo? Manejar, manejar y bailar. ¿Vale? Ahora continuamos con el verbo, perdón, la segunda regla dice one syllable, los verbos que tengan, dice one syllable but consonant, vowel, consonant. ¿Listo? Entonces aquí entran los verbos, los cuales tengan una sola sílaba, pero que tenga esta terminación, consonante, vocal, consonante. Consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. Sí, ya sabemos que las vocales solo son estas, ¿no? Así como en el español también, A, I, O, U, esas son las vocales, ¿sí? Igualmente, las consonantes, esas son todas las demás letras, ¿no? La L, la M, la P, la T, la S, todas esas son consonantes, ¿listo? Entonces, para aquí tenemos los verbos que tengan una sola sílaba, ¿sí? Veamos aquí el verbo run, ¿no? Run, una sola sílaba. El otro ejemplo tengo el verbo stop, ¿no? Una sola sílaba. Stop, stop, run, run, ¿no? Tiene una sola sílaba, ambos. Entonces sí cumple la regla. ¿Tiene una sola sílaba? Sí. ¿Terminan en consonante, vocal, consonante? Sí, ambos terminan en consonante, vocal, consonante. La N es una consonante, la U es una vocal, la R es una consonante. Igual acá la P es una consonante, la O es una vocal y la T es una consonante. Entonces, ¿cómo estoy haciendo esto? Estoy empezando del final, ¿sí? Para adelante, ¿ya? De atrás para adelante es que hago eso. Consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, ¿sí? Entonces, ahora cuando tengamos esto, ¿qué es lo que dice la regla? Si encontramos este tipo de verbos, la regla dice que le vamos a duplicar esa última consonante, en este caso el verbo run, el verbo correr. La última consonante, dice la regla, se la vamos a duplicar. Y recién le agregamos ing. ¿Listo? Entonces, vamos, el verbo run, le vamos a duplicar esa consonante, o sea, esa n se la duplicamos y le agregamos el ing. Run, running. ¿Listo? Lo mismo, igualmente, lo hacemos con el verbo stop. El verbo stop también termina en esa consonante, se la vamos a duplicar y le vamos a agregar ing. Stop, stopping. ¿Listo? Entonces tengo el verbo correr y el verbo parar o detener.
Run, running. Stop, stopping. ¿Listo? Vamos ahora con la tercera regla. Dice more than one syllable, but consonant, vowel, consonant. O sea que también tiene que tener estos verbos, también tiene que terminar en eso, consonante, vocal, consonante. Dice, and accent on the last syllable. Ahora dice, esta tercera regla. Esta tercera regla es para los verbos que tengan, dice, más de una sílaba, pero que también termine en consonante, vocal, consonante. Y una cosa más, tiene que tener esas tres características. Tiene que tener, dice, accent. El acento tiene que estar en la última sílaba, ¿sí? Ya hemos visto, como se han podido dar cuenta, en inglés no hay tildes, ¿sí? Como en español. En inglés no tenemos tildes, en inglés solo tenemos mayor fuerza de voz, ¿sí? Le llamamos esto entonación, acento, ¿sí? No hay tildes. Entonces, aquí nos vamos a fijar en dónde le ponemos el acento, ¿sí? Dónde subimos la fuerza de voz, ¿no? Dónde le ponemos la mayor fuerza de voz. Entonces tengo acá este primer ejemplo. He puesto el verbo prefer. ¿Listo? A ver, vamos. Prefer. ¿Tiene más de una sílaba? Sí, ¿no? Tiene dos. Prefer. Y la mayor fuerza de voz, ¿dónde la sienten ustedes que está? En la primera sílaba, en la segunda sílaba. Otra vez. Prefer. Prefer, ¿no? Prefer, ¿no? La entonación está en fer. Entonces, sí, la entonación está en la última sílaba. La entonación está aquí, en fer. Prefer. Entonces, cuando, dice la regla, nos encontremos con este tipo de verbos, vamos a hacer lo mismo que en la anterior. Le vamos a duplicar esa última consonante. En este caso sería la R, ¿sí? Y recién le agregamos el ing. Vamos, entonces. Prefer. Duplicamos esa última consonante más el ing. ¿Okay? Prefer, preferring. ¿Listo? El siguiente verbo, tengo el verbo, bueno, prefer es el verbo preferir. ¿Right? Preferir, prefiriendo. ¿Right? Continuamos entonces con el verbo begin. Begin. Tiene dos sílabas. ¿Right? Entonces también fíjense la entonación, ¿dónde va? Yo pongo begin o begin. ¿Right? Lo pronuncio begin. Begin. Entonces tiene la entonación, la mayor fuerza de voz, sí, también en la última sílaba, ¿sí? Begin, 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 ¿ah? Es el verbo comenzar, empezar. Entonces vamos también a duplicarle la última sílaba, que es la N, y recién le agregamos, ¿no? Y recién le agregamos ahí el ing. Begin, beginning. ¿Listo? Continuamos entonces con la cuarta regla. Dice, with N and L, but consonant, vowel, consonant. Ahí ya solo le he puesto C, B, Z. ¿No? Consonante, consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Eso significa C, B, Z. Para no escribirlo nuevamente, ya lo he puesto anteriormente por aquí. Consonant, vowel, consonant. Entonces esto significa consonant, vowel, consonant. ¿Ya? Entonces aquí, para los verbos dice que terminen en L. ¿Sí? En la letra L, pero también tiene que terminar en la letra L, pero también tener esa terminación, que haya consonante, vocal, consonante, ¿sí? Entonces el verbo quarrel cumple esa regla, ¿sí? El verbo quarrel, ¿sí? Exacto, termina en L y tiene que tener esa terminación. La L es una consonante, sí. Luego vocal, la E es una vocal, sí. La R es una consonante, sí. Entonces sí cumple, ¿sí? Si termina en consonante, vocal, consonante. Este verbo entra entonces a esta regla. Ahora que dice la regla, sí tiene esa terminación, vamos a hacer lo mismo que en la anterior, en las dos anteriores reglas, ¿sí? Le vamos, dice también, a duplicar esa última consonante, duplicamos la L y le agregamos ing. ¿Listo? Entonces, quarrel, quarreling. ¿Ah? Es el verbo reñir. ¿Listo? El verbo quarrel, el verbo reñir. Quarreling. Ahora tenemos el verbo travel, el verbo viajar. ¿Sí? El verbo viajar también cumple eso. ¿Termina en L? Sí. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? Sí.
¿La L es una consonante? Sí. Vocal. ¿La E es una vocal? Sí. Consonante. ¿La V es una consonante? Sí. Entonces, si termina en consonante, vocal, consonante, ¿sí? Le vamos a duplicar también esta, ¿sí? Le duplicamos entonces la L y le agregamos ing. ¿Listo? Entonces tengo el verbo travel, el verbo viajar, y le hemos duplicado la consonante L para poderle agregar ing. Traveling. Ahora, profesora, yo he visto por ahí en algún libro o en el colegio o algo así que el verbo travel no tenía el duplicado de la L más el ing. Solo le habían agregado ing. Sí, es correcto. Con el verbo travel, es correcto. Con el verbo travel yo puedo hacer esto, ¿no? Lo que acabo de hacer. Puedo agregarle puedo duplicarle esta consonante, ¿no? La L la puedo duplicar y agregarle recién el ing. O como también puedo simplemente no duplicarle la L y solo agregarle ing. Sí, con el verbo travel sí se puede hacer esto. El verbo travel es una excepción, ¿sí? Es una excepción. Sí puedo, porque van a encontrar textos o, ¿no? Por ahí que le agreguen el ing solamente o que le dupliquen la L y le agreguen el ing. Entonces, ambas está correcto. ¿Listo? Ambas están correctas. Continuamos entonces con la regla número 5. ¿Sí? La regla número 5 dice es para los verbos los cuales terminen en estas tres letras. ¿Sí? La W, la X y la Y. Entonces, cuando yo vea verbos que terminen en W, X y Y, estas tres letras, no voy a, por ejemplo, vean el verbo grow, ¿sí? El verbo grow termina en W, en una de estas, sí. Fix termina en X, study termina en Y. Sí, pero teacher, el verbo grow termina en consonante, vocal, consonante y tiene una sola sílaba. Grow. Tiene una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, teacher, entraría acá, habría que duplicarle la W. No. Sí, cuando veamos estos verbos, verbos los cuales terminen en estas tres reglas, pues se hace cumplir esta regla. ¿Sí? Si hay verbos que terminen en estas tres letritas, no le vamos a agregar nada. Simplemente les vamos a agregar ing. ¿Listo? No les duplicamos, me refiero, ni le quitamos nada. ¿Sí? No le duplicamos ni le quitamos nada. Solo les vamos a agregar ing. ¿Sí? Porque si se fijan, teacher, el verbo fix también. El verbo fix, el verbo arreglar, perdón, también tiene la terminación consonante, vocal, consonante y tiene una sola sílaba. ¿Entraría aquí, teacher? No, porque termina en X y yo debo hacer cumplir esta regla. Termina en X, entonces no es correcto agregarle una X más y el ing, ¿no? Entonces solo ing. Fix, fixing. ¿Listo? Luego tengo el verbo study, el verbo study termina en Y. Entonces, solo le agrego ing. Study, studying. ¿Listo? Entonces tengo el verbo grow, es el verbo crecer. Grow, growing, creciendo. Fix, fixing, arreglando, ¿no? Arreglar, arreglando o reparar, reparando. ¿Right? Study, study, el verbo estudiar. Studying, studying, estudiando. ¿Listo? Básicamente serían las 5 reglas que tenemos para el agregado de ing a los verbos, ¿sí? A las acciones. Ahora, teacher, ¿cómo hago con los demás? Con los verbos que de repente no entren a ninguna de estas 5 reglas que usted ha mencionado. Cuando veamos verbos que no entren a ninguna de estas reglas que hemos mencionado, simplemente le agregan ing. Hay verbos a los que no le van a tener que eliminar la e, entonces solo le agregan ing. Hay verbos a los que no van a tener que duplicar la última consonante, ¿sí? Entonces solo le agregan ing. Vamos a ver un ejemplo. Tengo el verbo go. Vean el verbo go. El verbo go no entra en ninguna de las 5 reglas que hemos mencionado. Entonces, si no entra en ninguna de las 5 reglas, nada que duplicarle, nada que eliminarle, solo le agrego ing. El verbo go, el verbo ir. ¿eh?
going. Ir, yendo, ¿no? Ir con ing, yendo. Go, going, ¿no? Tengo el verbo ver, el verbo sí. El verbo ver, el verbo sí. ¿Entra alguna de las reglas mencionadas? No, ¿no es cierto? Termina en E, sí termina en E. Pero la E está solita al final. No, no está solita. Hay otra E a su costado. Entonces no tengo nada, no la puedo eliminar esa E. Simplemente le agrego ing. Sing, sing. ¿Listo? Entonces, ahí tienen algunos ejemplos más, ¿sí? O sea, todos los verbos que no entren a ninguna de las 5 reglas mencionadas, probablemente no haya nada que duplicarle, nada que eliminarle, simplemente les agregamos el ing, ¿sí? Entonces, esa terminación ing, la pronunciación es en, ¿listo? En todo caso, para que ustedes puedan practicarlo de la forma correcta, traten de no entonar la esa I. Recuerdan que les había mencionado, ¿no? En un video anterior, en videos que he hecho anteriormente, esta pronunciación a veces de esta vocal, ¿no? La I que vemos, ¿no? Les había mencionado, por ejemplo, la pronunciación, ¿no? No es tan entonada, o sea, no la pronuncian como I de iglesia, ¿sí? Sino como les había indicado, como que pronuncianla sin ganas, como que una I tampoco es una E, les dije, ¿recuerdan? ¿Sí? No es una E tampoco, sino una forma de pronunciar la I, pero no tan entonada, ¿sí? Entonces es diferente pronunciar la I y una E. Y no, ¿sí? Acá la pronunciación es con una E. E, como que sin ganas, ¿sí? Entonces es E. Entonces vamos ahí. Drive, driving. Dance, dancing. Run, running. Stop, stopping. Prefer, preferring. Begin, beginning. The next, quarrel, quarreling. Travel, traveling. Grow, growing. Aquí sí, el verbo grow, fíjense, termina así, grow, en presente, en su forma base, en su forma presente. Sí, cuando el verbo está así, inicialmente sin ningún agregado, sin haberle quitado nada, se lo llama el verbo en su forma base o su forma presente, ¿sí? Presente o forma base. Entonces tengo, ¿no? El verbo grow, fíjense, la pronunciación es grow, grow, growing, growing. ¿Listo? Para su presente continuo o presente participio, ¿sí? Con la terminación ing. Then fix, fixing. Verbo, reparar, arreglar. Then study, studying, study, studying. ¿Listo? Entonces solo esa terminación ing, recuerden, la pronunciación es en. ¿Listo? Y bueno, mencionar una vez más, los verbos que yo he puesto por este lado primero, tanto drive, dance, run, stop, prefer, quarrel, travel, grow, fix, study, go, see, ¿no? El verbo está en su forma base o su forma presente. Ahora, cuando le hemos agregado el ing a los verbos, esta forma del verbo es entonces su forma, vamos a ponerle aquí, participle, ¿no? O participio, ¿listo? Esa es su forma present participle o presente participio. Esa sería la forma en la que encontramos el verbo cuando está con la terminación ing, ¿listo? Bueno, chicos, sería todo por la clase del día de hoy acerca de las reglas del presente continuo, ¿sí? Estúdienlo, por favor, y nos vemos la siguiente clase. Bye, bye.